Muchas gracias, presidente. Buenas noches, compañeros y compañeras. Quiero iniciar la intervención mencionando justamente al constituyente Baudric Solera, que mencionaba el diputado Chacón antes, en una frase durante esa discusión que sucedió en aquellos años sobre la inamovilidad o no de los señores y señoras magistradas. Decía en esa sesión: el magistrado que sepa que no estará sujeto a los vaivenes de la política cada 4 años, que no tiene por qué temer la influencia amenazadora de un diputado, que puede resolver los asuntos que se le someten conforme a derecho y no conforme a los intereses de una mayoría parlamentaria, ese magistrado podrá desempeñar más eficientemente su delicada misión de impartir justicia, dándole a cada cual lo que le corresponde, sin amarras o cortapisas de ninguna clase. Porque efectivamente la Asamblea Constituyente estaba discutiendo la posibilidad de la inamovilidad de los magistrados, como tienen algunos países, Estados Unidos, por ejemplo, que tal vez es el caso más emblemático, que son vitalicios. Y esa moción efectivamente se rechazó. Pero se rechazó no para mantener el sistema que existía entonces de una elección de cada 4 años, por supuesto completamente vinculada con los procesos electorales y políticos, sino por un sistema en el que se incluyó en el artículo 158 de la Constitución el procedimiento de no reelección. Y ese artículo es muy claro: nosotros no reelegimos magistrados. Nosotros no reelegimos magistrados. La Constitución establece la reelección automática de los magistrados, con la salvedad, con la excepción de cuando existan razones para que las 38 diputados o diputadas consideren que debe revocarse esa reelección automática que existe en nuestra Constitución. Entonces, en eso consiste este procedimiento y no en una elección. Y por eso es lamentable que hace un rato una minoría de esta Asamblea Legislativa haya optado por mantener la opacidad en una decisión tan importante como el proceso de no reelección de diputados. Yo presenté a nombre de la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana un informe afirmativo de minoría que voy a explicar brevemente. Se han reiterado 2 preguntas en este plenario durante la discusión de la reforma al reglamento. Una es: ¿qué pasó en los últimos días?, que se ha reiterado por varios diputados y diputadas. Y otra es: ¿qué hay detrás de Paul Rueda?, que también se ha reiterado acá. Tal vez revisando el procedimiento que se dio en la comisión, podríamos responder esas 2 preguntas. ¿Qué pasó? Pasó que el magistrado fue a una entrevista en la Comisión de Nombramientos y entregó un informe donde da cuenta, primero, de un trabajo eficiente en su despacho, donde da cuenta de estar cumpliendo efectivamente con el mandato que se le dio de una justicia pronta, de una justicia eficiente, de un giro de los casos adecuado. ¿Qué más pasó? Que la comisión le pidió al Poder Judicial un informe de la existencia o no de cualquier amonestación, queja, sanción, investigación, procedimiento disciplinario, laboral, de violencia doméstica, penal, acoso laboral o sexual o proceso de cualquier naturaleza interpuesto sobre el magistrado Rueda Leal. Y ese informe recibido por la comisión da cuenta de que no existe ninguno de estas condiciones, es decir, el magistrado Rueda no solo ha sido eficiente, sino que no cuenta con ningún procedimiento o sanción sobre su gestión que también lo invalide para continuidad en el cargo. Y tercero, ¿qué también pasó? Pasó que el magistrado Rueda hizo una explicación de los que él consideraba sus votos más relevantes o los procesos más relevantes en los que había participado. Alguno de esos, el voto sobre la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, un voto sobre el caso de las huelgas en los servicios de salud, varios votos relacionados con la protección de la niñez y tiempo de lactancia, por ejemplo, para madres de hijos gemelos. Y algo muy importante que también posiblemente ayude a responder la pregunta
de qué hay detrás del magistrado Paul Rueda. Y es que el magistrado Rueda, durante los últimos años, después de la crisis del Poder Judicial, que acá todos y todas han mencionado, emprendió o lideró al menos 9 puntos de una agenda de mejoras en el Poder Judicial. 1. Cambios en los procedimientos y requisitos para la selección de magistrados propietarios y suplentes. 2. Un nuevo régimen disciplinario. 3. Protocolos de conducta de servidores judiciales y revisión del marco ético general del Poder Judicial. 4. El inicio y procedimientos para un diálogo permanente con la sociedad civil. 5. El establecimiento de la carrera fiscal y requerimientos en la presentación del informe del fiscal general. 6. Una propuesta de reforma a la carrera judicial. 7. Una propuesta de evaluación de desempeño y rendición de cuentas del Poder Judicial. 8. La elaboración de un plan tendiente a la concentración de la Corte Plena en funciones estrictamente de Dirección General de la Política Judicial. Y 9. La elaboración de un plan de reforma integral y estructural al proceso penal y lucha contra la corrupción. Entonces, este informe de minoría recomienda la reelección del magistrado Rueda basándose en eso, y eso es lo que hay detrás del magistrado Rueda, y eso es lo que pasó en las últimas semanas. No hay que imaginarse, especular manipulaciones de ningún tipo o presiones indebidas de ningún tipo, no. Lo cierto es que gracias a la discusión pública de las últimas semanas se pudo evidenciar no solo que el magistrado Rueda se reafirma la idoneidad para el cargo que ya se había corroborado en el 2011 cuando fue electo por primera vez como magistrado. Segundo, que el informe del Poder Judicial consta y demuestra que no existe ningún proceso que nos haga pensar que no cuenta con las condiciones de probidad y las condiciones éticas para continuar por un segundo periodo como magistrado. Y tercero, que el magistrado ha liderado, junto con otras personas del Poder Judicial, un importante proceso de cambios al funcionamiento del Poder Judicial como los que he mencionado, producto de los cuestionamientos que justamente se han hecho del Poder Judicial y la crisis de los últimos años. Finalmente, y en atención también a lo que decía el diputado presidente de la Comisión de Nombramientos, el diputado Chacón, se han mencionado situaciones en la Comisión de Nombramientos y yo sí quisiera, más que recuperar lo que ya ocurrió en días pasados, señalar 4 reformas concretas que nosotros vamos a sugerir en la Comisión de Nombramientos para todos los procesos que vienen en el futuro. Número 1, modificar los porcentajes que se asignan a las personas candidatas. Actualmente un 60% de esa calificación es de atestados y un 40% es sobre la entrevista. Ese porcentaje de la entrevista es demasiado alto, porque es un porcentaje absolutamente subjetivo, donde yo poniéndole un 0 o un 40 a una persona puedo favorecer o perjudicar a una candidatura por una cuestión completamente subjetiva. Y a esa entrevista además hay que ponerle parámetros de evaluación. La persona no puede venir a hablar de lo que quiera y nosotros preguntar de lo que queramos y poner una evaluación sin ningún parámetro sobre los temas que el magistrado está hablando. En segundo lugar, los asesores y asesoras de la Comisión de Nombramientos hacen la primera revisión de atestados y realizan esto en una sesión de trabajo que hasta el día de hoy es una sesión de trabajo privada, como muchas sesiones de trabajo de nuestros asesores en otras comisiones. En esta comisión no puede ser una sesión de trabajo privada. La sesión donde los asesores y asesoras revisan los atestados y ponen la calificación de cada uno de ellos con base en la tabla que se utiliza, debe ser una sesión pública, con bitácora, con agenda, que se publicite y donde la prensa y la ciudadanía pueda también atenderlo por la relevancia que tiene esa decisión que están tomando los asesores y asesoras. Los asesores están poniéndole un 60% de la calificación, un 60% que, como les decía, vamos a proponer nosotros que cambie esos porcentajes de 60-40 a por lo menos un 80% de atestados y un 20% de calificación. En
tercer lugar, la otra reforma que vamos a proponer en el procedimiento, por supuesto, es que las votaciones sean públicas. Esta votación que hicimos con papeletas en la sesión de nombramientos, creemos que no debe repetirse y hay que hacer votaciones públicas en todas las recomendaciones, porque aunque sean recomendaciones y aunque es un paso inicial, una decisión que finalmente toma el plenario, tiene peso porque estos informes forman parte del expediente de la persona que se va a reelegir. Y por último, también una mayor publicidad sobre las apelaciones que hacen los interesados cuando se les da una calificación. Es decir, los interesados reciben una calificación, pueden presentar una apelación y ese procedimiento entre una calificación y una apelación que puede o no modificar la calificación que tienen, no es público ni consta en los expedientes de los magistrados. Entonces, son 4 reformas que nosotros vamos a sugerir en la Comisión de Nombramientos y que esperamos que a la luz de esta discusión y de este ánimo mayoritario que existió en la Asamblea Legislativa hoy a transparentar, a hacer discusiones y votaciones públicas, podamos contar con el apoyo de los diputados y diputadas para estas reformas. Muchas gracias, presidente.